Radio. Fin de espacio publicitario. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Aquí empieza Contrapunto Liberal, junto a Natalia Arias y José Lo Andrade, quienes analizarán los desafíos y oportunidades que definen nuestro presente y futuro. Acompáñanos en este viaje de análisis y discusión. Bienvenidos. Ok, estamos en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, como todos los martes a las 4 de la tarde, para hablar de los temas que son importantes, los temas que nos competen a los ecuatorianos. Y en esta tarde particular, en su segmento Observatorio de Política y Economía, tenemos a un candidato a la Asamblea, yo diría amigo de la casa, no por ser candidato, sino por compartir las ideas de libertad, al economista Erwin Ronquillo, a quien dentro de un instante le daremos el micrófono. Mientras tanto, Natalie, cuéntanos, ¿qué es el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y las ideas de libertad? Hola, Joselo, ¿cómo están, amigos? Muy buenas tardes a todos. Un gusto, como siempre, encontrarnos cada martes y jueves a las 4 de la tarde. El Instituto Ecuatoriano de Economía Política es una entidad sin ánimos de lucro, pero también sin ánimos de pérdida, decía alguien por ahí, que difunde las ideas de libertad, Estado de Derecho, por supuesto, derecho de propiedad. Tenemos allí, además, en este caso también, bueno, por supuesto, en ese sentido, todo aquello que abona a una sociedad libre y próspera, énfasis en los dos elementos en este caso. Y con nuestro invitado del día de hoy vamos a hablar, por supuesto, de economía política, como corresponde. Bienvenido, Erwin. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí, efectivamente, el IEP es mi casa, me siento como en casa. Y qué más decir de Contrapunto Liberal. Los felicito, Natalie, Joselo, porque tengan ya un programa que se emite 2 veces por semana. Eso significa que las ideas de la libertad siguen calando, siguen siendo relevantes, y qué mejor que sean ustedes las voces de la libertad aquí en nuestro país. Pero de hecho, y este es el tema interesante, durante esta campaña, Erwin, hemos escuchado temas de libertad, temas de reformas liberales dentro del discurso político. Y en particular, Ecuador tiene una agenda pendiente de reformas. En nuestro país hace falta mucho por hacer. Está el tema de comerciar o integrarnos comercialmente con el resto del mundo, integrarnos financieramente con el resto del mundo. Está el tema de hacer una reforma laboral potente, porque ese código laboral que tenemos, que es una porquería, por cierto. Lastre total. Sí, debería ser tirado con dirección a Cuba, ¿ya? Y de allá nos lo devuelven por malo, pero bueno, y así una reforma del Estado, una reforma del sistema de seguridad social. Hay muchas cosas pendientes. Pero tu propuesta, y queremos conocer de tu propuesta, Erwin, no por servirte el camino, sino que queremos conocer cuál es la propuesta de Erwin Ronquillo de cara a la asamblea, porque es lo que desea ser asambleísta, para llevar estas ideas pues hacia allá. ¿De qué van tus propuestas, Erwin? ¿Cuál es la agenda que ustedes están proponiendo y que consideras tú adecuada para ese Ecuador que necesita cambios? Porque caso contrario seguiremos marchando dentro de la oscuridad, apagones, inseguridad, falta de empleo, bueno, esas cosas que la gente ya sabe. Bueno, sin duda, una de las preocupaciones más grandes que tiene la población hoy por hoy es el que no nos quedemos sin luz en abril nuevamente. Y quiero comenzar por ahí. Una de las propuestas de esta campaña es trabajar en la Ley de Recursos Hídricos, la muy conocida Ley de Aguas, que lleva algunos años reposando en el archivo de la Asamblea Nacional, y que lamentablemente esos asambleístas que en lugar de trabajar en beneficio de las familias y de los niños del Ecuador, están trabajando para declarar el Día del Gamer o la Ley del Gamer, el Día del Bizcocho, el Día del ahí cortado, el Día del Gay. El Día del Gamer, Entonces, ahora, ¿eso a qué nos lleva? Lleva a que sea una asamblea que no solo que no responde a las necesidades de la gente, sino que también trabaja infructuosamente y que le hace perder recursos a la gente, a la ciudadanía, al país. Por ejemplo, esto de que enviaron 6 proyectos de ley más proyectos de ley
al Ejecutivo y el Ejecutivo los devolvió vetados totalmente, es absolutamente infructuoso. Significa que estamos perdiendo recursos, estamos perdiendo tiempo y recursos valiosos. Entonces, nuestra propuesta es ir, por ejemplo, a resolver el tema de la ley de agua. ¿Por qué? Porque así pero ¿cómo funciona esto? Porque la verdad es que si fuese por leyes, o sea, el Ecuador estuviese arreglado. Todos los días se proponen nuevas legislaciones en sentido de... traduce, ¿qué de bueno tendría esta normativa, esta ley o este ejercicio legislativo que permita al Ecuador evitar los apagones? Bueno, lo importante aquí es que los cuerpos de ley que se estudien, que se analicen y que se aprueben en la Asamblea Nacional tengan el debido consenso, no solo con la sociedad civil, sino también con el Ejecutivo. Porque aquí uno de los grandes problemas que estamos viendo es que las asambleas en general se ponen a desarrollar leyes que ellos piensan, a su muy buen parecer, de que son lo mejor y lo más necesario para el país. Cuando eso llega al Ejecutivo, lamentablemente o regresa con cambios o sencillamente regresa vetado totalmente. Eso se puede arreglar siempre y cuando se trabaje en conjunto. Por eso es que es tan necesario darle un enfoque diferente a esta nueva asamblea. Y particularmente con el tema de la energía, yo quería tomar ahí como referencia la importancia de tener una ley de agua. ¿Qué es lo que acabamos de ver los ecuatorianos? Que nos quedamos por varios meses sin energía, inclusive llegando a 14 horas sin luz. Hace poquito, no estoy hablando de hace 2, 3 años, eso pasó hace meses y todavía estamos lamentablemente sufriendo las consecuencias en la economía y en la pérdida de empleo de la falta de inversión. ¿Y qué se dieron cuenta? O como gran sorpresa en la Asamblea, de que hacía falta inversión privada. Eso que quienes están al frente del IEP desde hace muchos años vienen reiterando y vienen manifestando y vienen explicando por qué es necesario. Lo mismo que nos pasó en el tema eléctrico, señoras, señores y ciudadanos que nos están escuchando, nos va a pasar con el agua si es que no abrimos a la inversión. Joselo, Natalie, ¿te refieres al agua potable? Al agua apta para el consumo humano y al alcantarillado. Y eso es importantísimo, mucho más importante de lo que la gente supone. Totalmente. Si no podemos vivir sin electricidad por obvias razones, en este caso, producción, consumo, lo que corresponda en ese sentido, menos aún sin agua, peor en número de horas en ese tema. Pero yo quería preguntarte en este caso, porque muchas veces los ecuatorianos a veces no llegamos a entender cuál es esa verdadera naturaleza del trabajo legislativo. Y por ejemplo, en uno de estos temas, grandes temas, la agenda liberal pendiente, la agenda de la libertad pendiente es larga, ¿no? Pero hay un par de puntos que al menos podemos ir rescatando. Por ejemplo, dolarización, que no necesita ser defendida, pero al menos tampoco atacada, pues, ¿no? Y el segundo tema que quería topar ahí es el que nos recuerda en este caso lo que pasó ayer. Ayer se suscribió un nuevo acuerdo comercial, esta vez con Canadá. E increíblemente y contra todo pronóstico, este es el cuarto gobierno en línea que apuesta por una agenda todavía modesta y en construcción, pero que va caminando en ese sentido. ¿Cuál sería el rol de la Asamblea o de los futuros asambleístas, en este caso más específicamente, frente a esta búsqueda de nuevos mercados? ¿Tiene o no un rol en este caso? Bueno, para que el libre comercio tenga facilidades, hay que facilitarle la vida al empresario. Y uno de los grandes problemas en nuestro país no es justamente no que falten leyes, sino todo lo contrario, que se facilite, que se abrevien los procesos legales que tienen que cumplirse para importar, para exportar, para abrir negocios, para contratar. Entonces, concomitantemente a esta apertura comercial que tenemos con países como Canadá recientemente, pero tuvimos con Costa Rica, con China, bueno, ahorita se me van todos los nombres de los recientes tratados de comercio, perdón. Con Corea del Sur. Con Corea del Sur, correcto. Tienen que ir las reformas que faciliten el comercio. ¿Y eso qué significa? Facilitar los trámites. Por ejemplo, hoy por hoy, una persona que quiere, digamos que me está escuchando en este momento, es un emprendedor que tiene tal vez una pequeña finca, que tiene su cultivo, que tiene un producto que quiere exportar. La pregunta es, ¿cómo hace para exportar? Y lo más seguro es que la respuesta es, no sé, y la segunda respuesta es muy difícil. Entonces, lo que tenemos que nosotros hacer concomitantemente con la firma de los tratados de libre comercio es hacer que la gente pueda beneficiarse de esos tratados. Por ejemplo, el tratado de libre comercio con China
tiene un potencial tal que yo creo que todavía el ciudadano de a pie y el emprendedor no lo entiende, pero una vez que se pueda conocer el potencial que tiene ese tratado, nosotros como país podríamos beneficiarnos muchísimo de tener a más de 1.400 millones como que nos falta ahí, como que bien. nos falta en este caso un poco, porque tenemos también uno que ya lleva años con la Unión Europea y que si bien evidentemente lo hemos visto, ahí está en nuestras perchas literalmente, todavía nos falta exprimirlo más, pues no, ese sería un interesante tema de agenda, pero ya no de legislación, sino la otra parte del trabajo legislativo, que es la fiscalización. Pero no, también la parte de legislación, porque legislar no es solo hacer nuevas leyes, sino también modificar las existentes. Porque gran parte del trabajo legislativo, muchas veces cuando quienes se lanzan a la Asamblea van con las propuestas de la nueva ley, de la nueva ley, de la nueva ley. Si te fijas, yo no estoy, por ejemplo, yo soy muy coherente con lo que predico, no estoy proponiendo ir a hacer una nueva ley, es a agarrar lo que ya existe, que es esta ley de recursos hídricos, y hacerla moderna y abrirla para la inversión. Hay otro código que está por ahí pendiente, sobre el que tenemos que trabajar, que es el Código de la Salud. Y la otra ley, Natalie, aprovechando que tú estás aquí, es la ley de primera infancia. La ley de primera infancia, que la trabajamos desde la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición y fue presentada por ti con la firma de, no sé, como más de 40 legisladores, asambleístas. Es una ley que todavía no está aprobada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que llegar y hacer que las cosas pasen. Iba a decir, mira esa belleza, y en eso escucho, y sin embargo todavía no se aprueba. Bueno, pero, ese es nuestro paisito, ¿eh? Pero no, ahí hay que lamentablemente dar una mala noticia, chicos, porque no pasó del CAL esa ley. Ya, esas leyes que hablan no de agregar burocracia, sino de ordenar la que ya existe, de manera que se aprovechen más las instancias de coordinación interinstitucional. Bueno. Murió. Yo te diría que en lugar de ordenar esa burocracia, mucha hay que dinamitarla, pero quiero mencionar algunas cosas que en este caso esta ley iba por ahí, pues, ¿no? Para hablar de otra política pública que iban haciendo. Yo quería decir lo siguiente con respecto a los acuerdos comerciales que son necesarios para que nuestros países salgan adelante. ¿Ustedes creen que en Ecuador hay seguridad jurídica? La respuesta es no. No hay. Se lo voy a decir rápido, la respuesta es no. Seguridad jurídica es lo que encuentran los empresarios y los inversores en los acuerdos de libre comercio, porque hay una sección que les garantiza las reglas de juego mediante las cuales los contratos y las inversiones suscritas van a ser, digamos, tratadas en caso de que exista algún tipo de discrepancia. Pero como bien apunta Erwin, acá en Ecuador no es cosa de ir a hacer nuevas leyes, es de tirar al tacho de la basura más de la mitad de ellas, porque la mitad de ellas no sirven para nada y podría decir muchísimos más. Pero bueno, así a ojo de buen cubero apuesto a que la mitad de las que tenemos no funcionan. Estorban y evitan que nosotros salgamos hacia adelante. Pero también están los otros temas, como tú dijiste, hay que preparar el escenario en lo laboral, por Dios. Nosotros no podemos, digamos, salir adelante, triunfar y aprovechar todas las ventajas del comercio si simultáneamente estamos produciendo caro. ¿Por qué? Y estamos produciendo caro, no porque ya no podríamos importar más barato maquinarias dados un acuerdo comercial, sino porque laboralmente o legislativamente, en lo que se refiere a normativa laboral, tenemos impedimentos que hacen que el empresariado no funcione como tiene que funcionar. Entonces, volviendo al tema, Erwin, ya mencionaste una ley de recursos hídricos, yo te diría para que tengamos agua potable. O sea, por Dios, en Ecuador estamos peleando por tener agua y luz. O sea, ¿vivimos en qué siglo? Ni siquiera en el siglo XX, en el siglo XIX. A Ecuador le hace falta muchísimo. Yo entiendo un poquito también del tema de desnutrición crónica infantil y si es necesario algo para sacar a nuestros niños adelante, parte de eso es lo del tema del agua potable. Eso está ahí. O sea, es que es tan básico. Mientras otros están hablando, no sé, de inteligencia artificial, de que si las máquinas o los robots del futuro presente para otras sociedades tienen o no tienen derechos, nosotros estamos pidiendo algo tan sencillo como luz y agua. Bueno, ¿qué demanda ese Ecuador novedoso, competitivo del futuro, Erwin? ¿Y qué podrías tú llevar también a la Asamblea en caso de llegar? Bueno, hay otra de las propuestas que tenemos para la Asamblea Nacional dentro de esta iniciativa de agilitar los procesos, de hacer más eficiente y más moderna la Asamblea, es el tener un observatorio legislativo de calidad de gasto. Esta es una iniciativa de la que poco se habla, que es la calidad del gasto. Cuando una
para que la gente conozca, para quienes nos están escuchando, cuando un proyecto de ley se está discutiendo en la Asamblea, uno de los grandes errores de los asambleístas es que elaboran el proyecto de ley sin considerar la caja fiscal. Entonces, de ahí es que viene que se les ocurre hacer leyes que aumentan el gasto, que aumentan los sueldos o que crean nuevas instituciones que al final redundan en más gasto. Entonces, el tener un observatorio de calidad de gasto va a ayudar a varias cosas. Primero, el asegurar de que quienes presenten proyectos de ley tengan seguridad de dónde van a salir los recursos y que no tengan que ver con más impuestos, porque de eso no se trata. Y por otro lado, también asegurar y hacer esa fiscalización sobre cómo se está gastando. Nosotros desde la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición implementamos un programa que es factible, que es posible que lo podamos ampliar a otras instituciones, que es el programa de presupuesto por resultados. Esta es una iniciativa que la trajimos digamos, como una de las mejores prácticas internacionales, que lo que hace es que asegura que que las instituciones que van a brindar un servicio reciban en su presupuesto solo en base a que ese servicio se brinde. Nosotros lo hicimos en el programa de desnutrición para asegurar que, por ejemplo, un centro de salud que recibe, voy a inventar, $100,000 al año, los vaya recibiendo de manera mensual en base al número de niños verdaderamente atendidos. Es decir, aseguramos primero la atención y segundo, también aseguramos que esos recursos vayan a quienes realmente lo necesitan. Ese tipo de iniciativas ya hoy por hoy tienen normativa dentro del Ministerio de Finanzas y se pueden amplificar al resto de instituciones. Y es ni más ni menos que la base, escúchenme bien, para quienes son liberales, quienes entienden de las ideas de la libertad, es el inicio del presupuesto base cero. Oye, eso es buenísimo porque la verdad es que escuchamos el otro día en el discurso o el teórico debate presidencial y destinaré 200 millones para esto y crearé y sacaremos ni siquiera dijeron sacaremos de algún lado, sino que y se destinarán ni sé cuántos millones de dólares para, como si el billete estuviese en los árboles, como si fuera un mango listo de recoger, hermano, a vaca, o sea, como que estamos en tiempo de cosecha, como que la plata sobra. Y definitivamente, si esta gente, o mejor dicho, si en el Congreso se preguntasen cada vez que va a haber una ley, ¿de dónde sale la plata? Vas a ver que por lo menos hay un defensor del otro lado diciendo, momento, te está tocando mi presupuesto. Y por lo menos habría pelea ahí para que en esa pugna, pues, la mejor idea, la mejor propuesta, o bueno, lo que resulta de la política, termine dando un resultado diferente. Terrible, más competencias, en este caso pues no es nada positivo, sino justamente necesariamente el incremento del gasto o de la ilusión de más gasto en este caso. Estamos ya por cerrar en este caso, Erwin, y yo sí quisiera preguntarte, ya nos has mencionado una parte, pero ¿a qué le dedicarías tú tus 3 o 6 primeros meses en este caso en el escenario de llegar a la Asamblea, ¿no? Esta parte que tú considerarías, esto es lo más urgente en materia legislativa de cara pues a este periodo. Bueno, ciertamente un asambleísta solo no puede actuar, tiene que actuar dentro de una comisión y tiene que trabajar también con el resto de sus asambleístas. Así que mi enfoque en los primeros meses va a ser en conformar este observatorio de la calidad del gasto, que es una iniciativa en la que habrá que trabajar con cada uno de los miembros y con las bancadas, de alguna manera mostrar la importancia y el beneficio para el país, porque nuevamente lo que estamos buscando es el beneficio para los 18 millones de ecuatorianos. Esto no es quienes somos asambleístas, quienes estamos en la función pública, estamos de paso y tenemos una misión que es servir. Entonces, en esa línea, nuestro interés es llegar y poder ayudar en el futuro del país, ayudar a que exista un mejor uso de los recursos para que no vuelva a pasar lo que nos está pasando ahorita, que estamos endeudados, nos cobran más impuestos y lamentablemente sigue subiendo el gasto sin que tengamos una luz al final del túnel. Bueno, yo quisiera hacerte una última pregunta, Erwin. ¿Eres liberal, libertario, progre, regre? ¿Qué mismo? Bueno, ni progre ni regre. Yo soy un liberal minarquista y estoy, en cierta forma, muy identificado con que tiene que existir un Estado mínimo, pero que cumpla su razón de ser, chiquito pero fuerte, en beneficio
de la gente, en beneficio de quienes más lo necesitan. Y en caso de que la gente que nos ha escuchado al día de hoy se incline por la propuesta o por Erwin Ronquillo para la asamblea, ¿dónde te encontramos? Bueno, nosotros tenemos una mejor opción en Creo Lista 21. Está Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela como el binomio de la verdad, y yo estoy en la Asamblea Nacional como, digamos, candidato a asambleísta en la lista nacional de asambleístas. Así que quienes estén de acuerdo con que se implementen las ideas de libertad, con que trabajemos en una ley que permita que abra la inversión extranjera, a la inversión privada, los proyectos de agua potable, en tener un buen código de salud que esté totalmente alejado de las ideologías y del adoctrinamiento de nuestros hijos, y adicionalmente que podamos llevar adelante este observatorio de la calidad del gasto, que es una herramienta muy importante en estos momentos donde lo que más hace falta es plata. Mira ese penúltimo tema muy controversial que se ha dado en los últimos días. Bueno, este ha sido su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Las personas que nos están escuchando y viendo, síganos en las redes, @YepEcuador, sigan a Nati Arias, a José Lo Andrade, quien les habla, y a nuestro amigo Erwin Ronquillo, que ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros esta tarde. Nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde. No se lo pierdan en Contrapunto Liberal. Nos vemos, chao.